Mis padres me trataban como a una sirvienta. Un día antes de Navidad, mi madre me gritó: «Deja de ser dramática y consigue los 8.000 euros para la fiesta de 27 personas de tu hermana». Esperaba que yo obedeciera como siempre. En lugar de eso, sonreí, hice la maleta y tomé un vuelo solo de ida. Su cara de pánico al despertar y ver la cocina vacía fue solo el comienzo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Elara y tengo 31 años. Mi vida, hasta hace muy poco, se medía en hojas de cálculo y en el peso exacto de las expectativas ajenas. El 23 de diciembre, el aire en casa de mis padres ya estaba espeso, cargado con esa electricidad estática que precede a las tormentas familiares. Estaba de pie en la cocina, el mismo escenario de tantos otros dramas silenciosos, con un cuchillo afilado en la mano. El movimiento era rítmico, casi meditativo: pelar, descorazonar, cortar. Manzanas para la ensalada navideña tradicional, una receta que odiaba pero que preparaba cada año porque a mi hermana Dalia le encantaba. Mi madre, Soledad, estaba sentada en la cabecera de la mesa de la cocina. No ayudaba, nunca lo hacía. Su papel era el de supervisora, el de directora de una orquesta en la que yo era el único músico. El pulgar de su mano derecha se deslizaba por la pantalla de su teléfono, un movimiento rápido y nervioso. De vez en cuando, un suspiro se escapaba de sus labios, un sonido perfectamente ensayado, diseñado para captar la atención. «Ay, Dios mío», dijo al aire, aunque la frase iba dirigida a mí. Era el disparo de salida. «Tu tía Jacinta acaba de subir las fotos de los preparativos de su cena». «Qué cosa más espectacular, Elara». El mantel, los centros de mesa, hasta contrató a un profesional para el pavó. No respondí. Seguí cortando las manzanas en cubos perfectos. El cuchillo golpeaba la tabla de cortar con un sonido sordo y constante. Conocía este guión de memoria. Era el prólogo de una petición, el calentamiento antes del asalto final a mi cuenta bancaria y a mi tiempo. «Qué vergüenza», continuó, dejando caer el teléfono sobre la mesa con un chasquido. «Imagínate la cara de las amigas de Dalia cuando lleguen mañana y vean esto». Hizo un gesto vago con la mano, abarcando la cocina limpia y ordenada, pero que en su mente era un escenario de pobreza y dejadez. Yo seguía en silencio. Mi silencio siempre había sido mi escudo y mi prisión. A lo largo de los años, había aprendido que cualquier palabra que dijera sería utilizada en mi contra. Si protestaba, era una egoísta. Si daba una solución lógica, era una aguafiestas. Si me callaba, bueno, si me callaba, la tormenta llegaba igual, pero al menos no les daba más munición. Finalmente, levanté la vista de la tabla de cortar. Mis manos olían a manzana y a canela, un aroma que debería ser reconfortante, pero que para mí se había convertido en el olor de la obligación. La miré a los ojos, tratando de mantener la voz lo más neutra posible. «Mamá», empecé, y la palabra se sintió extraña, como una prenda que ya no me quedaba bien. «Ya lo hemos hablado. Mi presupuesto este año es muy limitado. He tenido muchos gastos en el trabajo. Podemos hacer una cena bonita, algo acogedor y familiar. No necesitamos impresionar a nadie». Fue como echar una cerilla a un charco de gasolina. La cara de Soledad pasó de la insatisfacción dramática a una furia genuina. La máscara de madre preocupada se desvaneció, revelando el rostro de una mujer a la que se le había negado un capricho. Sus ojos, normalmente calculadores, se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas oscuras. Se levantó tan bruscamente que la silla arañó el suelo de la cocina con un chirrido agudo. «¿Presupuesto?», escupió la palabra como si fuera un insulto. «¿Desde cuándo te preocupas tú por el presupuesto cuando se trata de la felicidad de tu hermana? Toda tu vida has sido la hermana mayor, la responsable. ¿Y ahora me vienes con estas tonterías?». El volumen de su voz subió con cada sílaba.
Apoyó las manos en la mesa, inclinándose hacia mí. Pude ver la vena de su sien palpitar. Dalia, atraída por el ruido como un tiburón por la sangre, apareció en el umbral de la cocina. Llevaba puesto un pijama de seda y tenía el pelo recogido en un moño desordenado que, de alguna manera, la hacía parecer una estrella de cine recién levantada. Sus ojos, grandes y lastimeros, ya estaban empezando a humedecerse. El espectáculo estaba a punto de comenzar. ¿Qué pasa?, preguntó con una vocecita temblorosa. ¿Por qué le gritas a mi mamá, Elara? Ignoré a Dalia. Mantuve la mirada fija en mi madre. No estoy diciendo que no. Solo digo que hay que ser realistas. 8.000 euros es. No pude terminar la frase. Soledad golpeó la mesa con la palma de la mano. El salero saltó y rodó hasta el borde. Deja de ser dramática y consigue los 8.000 euros para la fiesta de 27 personas de tu hermana, gritó. El eco de sus palabras rebotó en los azulejos de la cocina, un sonido feo y cortante. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de mi función en esa casa, ser el cajero automático, la solucionadora de problemas, la criada invisible. Dalia soltó un sollozo ahogado. «Ya no me quieres, hermana», susurró, y una lágrima perfecta rodó por su mejilla. Era una actriz consumada. En ese momento, desde el salón, se oyó un clic y el volumen del partido de fútbol subió un par de decibelios. Mi padre, Ramiro, acababa de hacer su contribución al drama familiar, la negación activa. Había elegido el ruido del estadio por encima de la angustia de su hija mayor. Y en ese instante, mientras el grito de mi madre todavía vibraba en el aire, algo dentro de mí, algo que llevaba años agrietándose, finalmente se hizo añicos. El grito de mi madre me dejó sorda. Dejé de oír al comentarista del partido, los sollozos de Dalia, incluso el zumbido del refrigerador. Mi mente se retiró a un lugar silencioso, un museo privado donde coleccionaba injusticias. Las paredes de ese museo estaban cubiertas de recuerdos, cada uno una cicatriz, un recordatorio de por qué estaba allí, con un cuchillo en la mano y el alma en los pies. Presentando la primera pieza de la colección, el intento fallido, 28 años. Tenía 28 años y acababa de recibir un pequeño ascenso. Por primera vez, sentía que tenía un mínimo control sobre mis finanzas. Dalia, que en ese entonces tenía 23, decidió impulsivamente que necesitaba un viaje de desintoxicación digital a Tulum con sus amigas. El costo, por supuesto, recaía sobre mí. Recuerdo el momento exacto. Estábamos en un restaurante celebrando mi ascenso, una celebración que yo misma pagué. Con una sonrisa encantadora, Dalia anunció sus planes como si ya estuviera decidido. Elara pagará, ¿verdad que sí? Eres la mejor hermana del mundo. Por primera vez en mi vida adulta, reuní el coraje que no sabía que tenía. No, Dalia, dije, y la palabra se sintió extraña y poderosa en mi boca. Esta vez no puedo. Necesito este dinero para pagar unas deudas y empezar a ahorrar para la entrada de un piso. La reacción fue inmediata y brutal. La sonrisa de Dalia se congeló y se convirtió en una mueca de incredulidad herida. Mi madre dejó caer el tenedor, que golpeó el plato con un ruido metálico. Mi padre carraspeó y miró fijamente su copa de vino. Lo que siguió fueron 2 semanas del tratamiento del silencio más gélido que he experimentado. No me hablaban directamente. Si yo estaba en una habitación, ellos se iban. Las llamadas se cortaban misteriosamente. Luego vino la segunda fase, la manipulación. Mi madre me llamó llorando una noche, diciendo que le había subido la presión por el disgusto. No sé qué hemos hecho mal contigo, Elara. Tienes un corazón de piedra. Mi tía Jacinta, la principal secuaz de mi madre, me envió un mensaje: tu hermana está destrozada. ¿No te importa su salud mental? Mi padre, el cobarde por excelencia, me envió un escueto texto: tu madre no está bien por tu culpa. Arréglalo. Duré 2 semanas. La culpa, ese veneno que me habían inyectado desde niña, hizo su efecto. Hice la transferencia. La respuesta fue un emoji de corazón de Dalia y un mensaje de mi madre que decía:
sabía que entrarías en razón. Somos una familia, después de todo. No hubo un gracias. No hubo una disculpa. Solo la fría satisfacción de haber ganado. Aprendí mi lección, decir no era más caro que decir sí. El precio no era dinero, era paz, una paz falsa y frágil, pero era lo único que conocía. Segunda pieza, el vestido de graduación, 17 años. La imagen era tan vívida que casi podía sentir la tela áspera contra mi piel. Mi graduación de preparatoria. Todas mis amigas llevaban meses planeando sus vestidos. Yo había encontrado uno perfecto en una tienda de segunda mano, un sencillo vestido azul que me hacía sentir bonita. Costaba el equivalente a 50 euros. Imposible, Elara, dijo mi madre sin siquiera mirarme. Este mes no hay dinero para caprichos. Tendrás que usar el vestido viejo de tu prima Sofía. El vestido de mi prima Sofía era de un color mostaza horrible, 2 tallas más grande y olía a guardado. Lloré en secreto esa noche. 2 semanas después, vi a mis padres entregarle a Dalia, que entonces tenía 12 años, un sobre con casi 500 euros. Era para un campamento de verano de teatro. Es para que desarrolle su talento artístico, dijo mi padre con orgullo. Esta niña va a llegar lejos. Fui a mi graduación sintiéndome un fantasma con un vestido prestado, mientras mi hermana aprendía a fingir emociones en un campamento de lujo. Esa noche, mientras mis amigas bailaban, yo me di cuenta de que en mi familia, los sueños tenían un presupuesto, y el mío siempre estaba en ceros. Tercera y última pieza, por ahora la Navidad pasada, 30 años. Fue el ensayo general para la catástrofe de este año. La misma cocina. 14 invitados. Yo había estado cocinando desde las 7 de la mañana. Me quemé el dedo índice sacando el pavo del horno, una ampolla que tardó semanas en sanar. Serví la cena, rellené las copas, recogí los platos, a la 1 de la madrugada, cuando todos reían en el salón, yo estaba de rodillas fregando una mancha de vino tinto de la alfombra. Fue entonces cuando escuché la voz de mi tía Jacinta, alta y clara, desde la cocina. Se dirigía a mí, pero hablaba para que todos la oyeran. Chiquilla, tienes una suerte increíble. Tu hermana Dalia es una anfitriona maravillosa. Lo organizó todo ella solita, qué talento. Tú, mientras tanto, con tu trabajo y tus cosas, qué bien que al menos puedes venir a disfrutarlo todo hecho. Me quedé paralizada, con el trapo húmedo en la mano. Nadie la corrigió. Ni mi madre, ni mi padre, ni siquiera Dalia, que probablemente estaba en ese momento haciéndose un selfie con el árbol de Navidad de fondo. El crédito de mis horas de trabajo, de mi dedo quemado, de mi agotamiento, se lo acababan de transferir a ella, sin comisiones. Esa noche, cuando por fin llegué a mi pequeño apartamento, me metí en la ducha y lloré hasta que no me quedaron lágrimas, solo el sabor salado de la injusticia. El museo cerró sus puertas. Volví a la cocina del presente, al olor de las manzanas y al eco del grito de mi madre. Pero algo había cambiado. Ya no era una visitante triste en mi propio museo de agravios. Era la curadora. Y había decidido que la exposición había terminado. La semana anterior a esa fatídica tarde en la cocina, mi vida profesional había alcanzado un pequeño, pero significativo, hito. La memoria de ese día contrastaba tan violentamente con la escena actual que parecía pertenecer a una película diferente, a la vida de otra persona. Estaba en la sala de juntas principal de la empresa de logística donde trabajaba como gerente de proyectos. La sala era moderna y minimalista, con una enorme mesa de madera pulida y una pared de cristal que daba a las oficinas. Llevaba mi mejor traje, uno que había comprado en rebajas después de meses de ahorro, de un color gris marengo que me hacía sentir profesional, por un momento, poderosa. Frente a mí estaban sentados 3 ejecutivos de nuestro cliente más importante, una compañía alemana de automoción. Eran hombres serios, de mediana edad, que no se impresionaban fácilmente. A mi lado, mi jefe, el señor Morales, un hombre justo y exigente, observaba con atención. Mi trabajo era presentar el plan logístico para la distribución de sus nuevas piezas en toda América Latina. Era un proyecto complejo, lleno de variables, aduanas,
y posibles puntos de fracaso. Había pasado las últimas 3 semanas trabajando 14 horas al día, durmiendo poco, viviendo a base de café y la adrenalina del desafío. Hablé durante 45 minutos. Mi voz era firme, segura. Los gráficos que proyectaba en la pantalla gigante eran claros y concisos. Anticipé sus preguntas, respondí a sus dudas con datos y proyecciones, no con excusas. Les mostré los planes de contingencia, las rutas alternativas, el análisis de riesgos. No estaba pidiendo su confianza, se la estaba ganando, demostrando con hechos que su inversión estaba en buenas manos. Cuando terminé, hubo un breve silencio. El ejecutivo principal, un hombre llamado R. Smith, me miró por encima de sus gafas, asintió lentamente y luego sonrió. Una sonrisa genuina. Impresionante, señorita Elara, dijo en un español con un fuerte acento alemán. Es el plan más sólido y detallado que hemos visto. Confiamos plenamente en su gestión. Al salir de la sala, el señor Morales me puso una mano en el hombro. Felicidades, Elara, dijo con sinceridad. Sabía que eras la persona adecuada. Sin ti, este proyecto no habría salido adelante. Ese elogio, esa validación profesional, me llenó de un calor que rara vez sentía. Por un día, no fui la hija útil, la hermana cajera, la chica invisible. Fui Elara, la gerente de proyectos. Fui alguien. Y ahora, el recuerdo de esa sala de juntas se superponía con la imagen de la cocina de mis padres. El traje gris fue reemplazado por un delantal manchado de harina. La voz firme y segura se había quedado atrapada en mi garganta. Los ejecutivos respetuosos eran ahora mi madre gritando, mi hermana lloriqueando y mi padre escondiéndose detrás del fútbol. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Lo saqué. Era un mensaje de Dalia. No era una disculpa. No era una pregunta. Era una orden disfrazada de súplica. Deja de ser tan egoísta, por favor. Esta fiesta es muy importante para mis contactos. Necesito que todo salga perfecto. Hazlo por mí. El contraste me golpeó como una bofetada. En el trabajo, era indispensable. En casa, era un recurso. En el trabajo, mi esfuerzo se recompensaba con respeto y ascensos. En casa, mi esfuerzo solo generaba más demandas. Cerré los ojos. El rostro sonriente de R. Smith se mezcló con la mueca furiosa de mi madre. Y entendí. Entendí que estaba viviendo 2 vidas, y que una de ellas me estaba matando lentamente. Esta vez fue diferente. Ante el grito de mi madre y el chantaje emocional de mi hermana, no sentí el familiar nudo de culpa en el estómago. No sentí la oleada de pánico, la necesidad urgente de apaciguar, de ceder, de comprar esa paz falsa que siempre se pagaba con mi dinero y mi dignidad. En su lugar, una calma extraña, casi antinatural, se apoderó de mí. Era un silencio profundo, como el que se produce en el ojo de un huracán. El caos rugía a mi alrededor, pero en mi interior, todo estaba quieto. Era como si una parte de mi cerebro, la que siempre estaba calculando cómo complacer a los demás, simplemente se hubiera apagado. El interruptor finalmente había saltado. Miré a mi familia, pero ya no los veía como mi familia. Los veía como personajes de una obra de teatro absurda y repetitiva en la que me habían asignado el peor papel. Vi a Soledad, no como a una madre, sino como a una directora tiránica. Vi a Dalia, no como a una hermana, sino como a la protagonista caprichosa. Y vi a Ramiro, no como a un padre, sino como a un extracobarde, contento con no tener frase en el guión. Me di cuenta, con una claridad que dolía, de que había pasado 31 años intentando llenar un pozo sin fondo. Les había dado mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi salud mental. Y nunca era suficiente. Cada sacrificio no era un depósito que generaba amor, sino una deuda que generaba más demandas. El amor, en esta casa, no era un refugio. Era una trampa. No dije nada más. No había nada que decir. Discutir con ellos era como intentar razonar con una pared. Lentamente,
Me quité el delantal manchado de manzana y lo doblé con cuidado, como si fuera un ritual. Lo dejé sobre la encimera. Luego, me acerqué al fregadero, abrí el grifo y me lavé las manos. El agua fría corrió sobre mis dedos, y sentí que estaba limpiando algo más que restos de fruta. Estaba limpiando años de resentimiento acumulado. Me sequé las manos con una toalla limpia, tomé mi bolso del respaldo de una silla y me giré para irme. Mis movimientos eran deliberados, sin prisa. ¿A dónde crees que vas?, siseó mi madre, su voz llena de veneno. No hemos terminado de hablar. Sí, mamá, respondí, y mi propia voz me sorprendió por su serenidad. Sí que hemos terminado. Dalia se interpuso en mi camino hacia la puerta. Su rostro, antes lleno de lágrimas de cocodrilo, ahora estaba contraído por la indignación. No puedes irte así, dijo, como si yo fuera una empleada que abandonaba su puesto sin permiso. ¿Y la fiesta? ¿Y mis amigos? Me vas a dejar en ridículo. La miré. Por primera vez, la vi sin el filtro del deber fraternal. Vi a una mujer de 26 años, egoísta y consentida, que nunca había tenido que asumir la responsabilidad de sus propios deseos. Ese es tu problema, Dalia. No el mío, dije suavemente. La aparté con delicadeza, sin agresividad, y seguí caminando hacia la puerta principal. Fue entonces cuando Soledad lanzó su última bomba, la amenaza definitiva, el botón rojo que siempre había funcionado. El Ara, gritó desde la cocina, su voz resonando en el pasillo. Si cruzas esa puerta sin el dinero, no te molestes en volver nunca más. ¿Me oyes? Dejarás de tener una familia. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. El corazón me dio un vuelco doloroso. Esa era la amenaza que siempre había temido, el exilio, el abandono. Pero la calma seguía ahí, un ancla en medio de la tormenta. Me giré, no del todo, solo lo suficiente para que pudiera oírme. Quizás es lo mejor para todos, dije. Y abrí la puerta. El aire fresco de la tarde de Monterrey me golpeó la cara. Olía a asfalto húmedo y a los tamales que una vecina vendía en la esquina. Olía a libertad. Cerré la puerta detrás de mí, dejando dentro los gritos, las deudas y la versión de mí misma que ya no quería hacer. No di un portazo. El clic suave de la cerradura al encajar fue mucho más definitivo. Me senté en mi coche, un modelo compacto de hacía 5 años que todavía estaba pagando. Lo había aparcado a una cuadra de la casa de mis padres, como siempre, para no ocupar su espacio. Durante varios minutos, no hice nada. Solo me quedé allí, con las manos en el volante, mirando el parabrisas sin ver realmente la calle. El motor estaba apagado. El silencio en el coche era total, un marcado contraste con el ruido de la casa y el torbellino de mi mente. No estaba llorando. No estaba temblando. Estaba en un estado de suspensión, como si mi cuerpo y mi mente necesitaran tiempo para procesar el hecho de que acababa de detonar una bomba nuclear en el centro de mi propia vida. Repasé la escena una y otra vez. El grito. La cara de Dalia. El sonido del televisor. El clic de la puerta. ¿Había hecho lo correcto? La duda, esa vieja compañera de viaje, intentó abrirse paso. La voz de la culpa, entrenada durante 3 décadas, empezó a susurrar en mi oído: eres una mala hija. Eres una hermana egoísta. Los has abandonado. Pero otra voz, una más nueva y más tranquila, respondió: te has salvado. Saqué el teléfono del bolso. Tenía la intención de apagarlo, de desconectar del mundo. Pero en la pantalla de bloqueo vi la notificación de un correo electrónico. El remitente era el señor Morales, mi jefe. El asunto decía: confidencial, notificación importante. Mi primer pensamiento fue de pánico. ¿Un problema en el trabajo? ¿Justo ahora? Con dedos temblorosos, desbloqueé el teléfono y abrí el correo. No era un problema. Era todo lo contrario. El correo era formal, redactado en el lenguaje corporativo habitual. Me informaba de que,
tras la exitosa presentación al cliente alemán y mi desempeño sobresaliente durante todo el año, el comité directivo había aprobado mi promoción a directora de planificación logística, efectiva a partir del 1 de enero. La noticia me dejó sin aliento. Era el puesto que había estado anhelando, por el que había trabajado incansablemente. Pero eso no era todo. El correo continuaba explicando que, como parte de la promoción, recibiría una bonificación de fin de año. Mis ojos buscaron la cifra, y cuando la encontré, sentí un escalofrío. 150,000 pesos. 150,000 pesos. El equivalente a casi 8,000 euros. Me quedé mirando el número en la pantalla, brillando en la penumbra del coche. Era casi la cantidad exacta que mi madre me había exigido. La ironía era tan brutal, tan cósmica, que una risa seca y amarga escapó de mis labios. El universo, al parecer, tenía un sentido del humor muy retorcido. Durante años, había trabajado como una mula, no solo para sobrevivir, sino para sostener el castillo de naipes que era mi familia. Cada hora extra, cada proyecto de fin de semana, cada vez que decía, sí, da más trabajo, una parte de ese esfuerzo se desviaba inevitablemente hacia ellos. Y ahora, el fruto de ese mismo trabajo, la recompensa a mi dedicación, llegaba en forma de una cifra que era, a la vez, mi liberación y la prueba definitiva de su abuso. Ellos querían ese dinero como un tributo, como el pago por el privilegio de ser parte de su familia. Pero el mundo real, el mundo fuera de esas 4 paredes tóxicas, me lo estaba dando como un reconocimiento, como un premio a mi valía. Al final del correo, el señor Morales había añadido una nota personal. PD, feliz Navidad, Elara. Gracias por ser siempre la persona más confiable del equipo. Disfruta de este merecido descanso. La persona más confiable. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Confiable. Esa era mi virtud y mi condena. En el trabajo, ser confiable me traía ascensos. En casa, ser confiable me traía facturas. La duda se evaporó. La culpa se disolvió. La voz susurrante fue silenciada por el brillo de los números en la pantalla. Ya no era el dinero de mi hermana. Ni el dinero de mi madre. Ni el dinero para una fiesta de 27 desconocidos. Era mi dinero. Mi recompensa. Mi billete de salida. Arranqué el coche. El motor cobró vida con un ronroneo suave. No conduje hacia mi apartamento. Conduje hacia el futuro. Conduje sin rumbo por las calles de Monterrey durante casi una hora. Las luces de Navidad de la ciudad, que normalmente me hacían sentir una punzada de melancolía, ahora parecían brillar para mí. Vi a las familias caminar por las aceras, cargadas de bolsas y regalos, y por primera vez no sentí envidia. Sentí una extraña y nueva sensación de desapego, como si estuviera viendo una película sobre costumbres ajenas. Finalmente, llegué a mi apartamento. Era un lugar pequeño, funcional, decorado con muebles prácticos y pocos adornos personales. Siempre lo había visto como una estación de paso, un lugar donde dormir y reponer fuerzas antes de volver al campo de batalla familiar. Nunca lo había sentido realmente como un hogar. Entré y no encendí la luz principal. Solo dejé la pequeña lámpara del recibidor, que arrojaba una luz tenue y anaranjada sobre la sala. Me senté en el sofá, todavía con el abrigo puesto, y saqué mi computadora portátil de la mochila. El gesto era automático, el de una adicta al trabajo que busca refugio en lo familiar. Mis dedos se movieron por sí solos sobre el teclado, abriendo el navegador. Normalmente, habrían ido directamente a la página de mi banco para comprobar mi saldo, para hacer cálculos, para ver cómo podría hacer malabares una vez más para satisfacer las demandas de mi familia. Pero esta vez, mis dedos se detuvieron. Cerré los ojos y me pregunté a mí misma, por primera vez en mucho tiempo, Elara, ¿tú qué quieres? La respuesta llegó de un lugar profundo y olvidado de mi corazón. Quería silencio. Quería paz. Quería un horizonte que no estuviera lleno de obligaciones. Y quería ver Oaxaca. Era un sueño antiguo, casi infantil.
Un sueño que había nacido de ver fotos en una revista de viajes años atrás. Las calles empedradas, los colores vibrantes, el olor a mole y a chocolate. Había planeado ir con un antiguo novio, pero lo pospusimos porque Dalia tuvo una crisis y necesitaba dinero para un terapeuta. Luego planeé ir sola, pero mi padre se enfermó y necesité el dinero para las facturas del hospital. El sueño de Oaxaca se había convertido en un símbolo de todo lo que había sacrificado. Con una resolución que me sorprendió a mí misma, tecleé vuelos a Oaxaca. La pantalla se llenó de opciones. Eran caras, por supuesto. Era 23 de diciembre. Viajar en Nochebuena era una locura financiera. La vieja Elara, la contable de la miseria familiar, habría cerrado la página al instante. Pero la nueva Elara, la que acababa de nacer en el silencio de un coche, no lo hizo. Vi un vuelo. Salía a las 6 de la mañana del día siguiente. Aeroméxico. Solo quedaban 2 asientos. Uno en turista, apretado en la parte de atrás. Y uno en clase ejecutiva, en la primera fila. Nunca en mi vida había volado en clase ejecutiva. Era un lujo que pertenecía al mundo de otras personas, al mundo que veía en las historias de Instagram de Dalia. Era un gasto innecesario, un despilfarro. Y fue exactamente por eso que lo elegí. Fue un acto de rebelión silenciosa. Un desafío a todas las voces en mi cabeza que me decían que no me lo merecía, que ese dinero podría usarse para algo más importante. Hice clic en comprar e introduje los datos de mi tarjeta de crédito con una mano que no tembló. Cuando apareció la confirmación del billete en la pantalla, con mi nombre y el número de asiento 1A, sentí que había firmado mi propia declaración de independencia. Solo de ida. No compré billete de vuelta. No sabía cuándo querría volver. O si querría volver. Luego, abrí mi WhatsApp. Tenía decenas de mensajes y llamadas perdidas de mi madre y de Dalia. Los ignoré. Busqué un único contacto, tío Cosme. Era el hermano menor de mi madre, la oveja negra de la familia. Se había alejado hacía años, harto de la toxicidad y el drama. Él era el único que, de vez en cuando, me llamaba para preguntarme cómo estaba yo, de verdad. Le escribí un mensaje corto. Tío, me voy. No podía más. Apagaré el teléfono un tiempo. Solo para que no te preocupes. La respuesta llegó casi al instante, como si hubiera estado esperando mi mensaje toda la vida. Ya era hora, mija. Vuela alto y no mires atrás. El mundo es más grande que esa casa. Te quiero. Una lágrima, la primera de la noche, rodó por mi mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza. Era de alivio. El permiso que nunca me habían dado mis padres, me lo acababa de dar mi tío en una sola frase. Puse el teléfono a cargar, programé una alarma para las 4 de la mañana y empecé a hacer la maleta. Solo lo esencial. Ropa cómoda, un libro, y la sensación de que, por primera vez, estaba empacando para vivir, no para sobrevivir. La alarma sonó a las 4 de la mañana, un sonido estridente en el silencio de mi apartamento. Pero no me despertó. Llevaba despierta casi una hora, acostada en la oscuridad, escuchando los latidos de mi propio corazón. No había miedo, solo una extraña mezcla de expectación y calma. Me levanté, me duché y me vestí con la ropa que había dejado preparada, unos vaqueros cómodos, un suéter suave y mis zapatillas de deporte más gastadas. Llamé a un taxi. Mientras esperaba en la acera, en el frío de la madrugada de Monterrey, miré hacia la ventana de mi apartamento. Durante años, esas 4 paredes habían sido mi único refugio, un lugar al que escapar de mi familia. Ahora me daba cuenta de que también había sido una celda, una extensión de la prisión emocional en la que vivía. El aeropuerto a las 5 de la mañana en Nochebuena era un caos organizado. Familias enteras corriendo de un lado a otro, niños emocionados, el anuncio constante de vuelos y últimas llamadas. Me moví entre la multitud sintiéndome invisible, un fantasma que se dirigía hacia su propia vida después de la muerte. Después de documentar mi pequeña maleta, pasé el control de seguridad y me dirigí a una cafetería.
me pedí el café con leche más grande y caro que tenían y un croissant de almendras. Me senté en una mesa junto a una ventana que daba a las pistas de despegue. Mientras comía, observaba a los aviones moverse en la oscuridad, sus luces parpadeando como estrellas mecánicas. Cada uno de ellos era una promesa de escape, un vehículo hacia otro lugar, otra vida. Saqué mi teléfono por última vez. Lo encendí. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. Más de 50 llamadas perdidas de mi madre, mi padre y Dalia. Decenas de mensajes de WhatsApp. No los abrí. No necesitaba leerlos para saber lo que decían, una mezcla de amenazas, chantajes, falsas preocupaciones y acusaciones. Simplemente, mantuve presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se volvió negra. Guardé el teléfono en lo más profundo de mi bolso. Era un gesto simbólico. Estaba cortando el cordón umbilical digital que me había mantenido atada a ellos durante tanto tiempo. Cuando llamaron a embarcar para mi vuelo, caminé hacia la puerta sintiendo una ligereza que no recordaba haber experimentado nunca. Entregué mi pase de abordar, entré en el avión y giré a la izquierda, hacia la cabina de clase ejecutiva. El asiento 1A era espacioso, de cuero, con más espacio para las piernas del que sabía qué hacer. Una azafata sonriente me ofreció una copa de zumo de naranja. Mientras el avión rodaba por la pista, me asomé por la ventanilla. El sol empezaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. El avión aceleró, el ruido de los motores se hizo ensordecedor, y sentí la presión en mi pecho mientras nos elevábamos del suelo. Vi la ciudad de Monterrey hacerse cada vez más pequeña debajo de mí. Las luces de las calles parecían las venas de un monstruo dormido. Vi el barrio donde vivían mis padres, una pequeña mancha en la inmensidad. Y mientras nos adentrábamos en las nubes, me despedí en silencio. No de ellos. Me despedí de la Elara que había sido. La hija obediente. La hermana sacrificada. La mujer que siempre ponía a los demás primero. Adiós, susurré contra el cristal frío de la ventana. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo. Estaba volando hacia mí misma. Mientras yo ascendía hacia un cielo prometedor, en la casa de la calle Robles, el día comenzaba con una confianza inquebrantable. Soledad se despertó a las 8, más tarde de lo habitual. Se sentía satisfecha. La discusión del día anterior había sido desagradable, sí, pero necesaria. A veces, a Elara había que recordarle cuál era su lugar. Estaba segura de que su hija, después de una noche de remordimientos, aparecería a primera hora de la mañana, con el dinero transferido y una lista de la compra en la mano. La culpa, para Soledad, era una herramienta tan fiable como un martillo. Bajó a la cocina esperando encontrar el aroma del café recién hecho. Pero la cocina estaba en silencio. La cafetera estaba fría. No había ninguna nota en la mesa. Extraño. Quizás Elara se había quedado dormida. Marcó el número de su hija mayor. Saltó el buzón de voz directamente. Qué maleducada, pensó Soledad, apagando el teléfono. Marcó de nuevo. Y de nuevo. Siempre el buzón de voz. Una pequeña semilla de inquietud comenzó a brotar en su pecho. A las 9, Dalia bajó las escaleras, bostezando. ¿Ya llegó Elara?, preguntó, dirigiéndose directamente al refrigerador en busca de zumo. Necesito que me lleve al centro comercial a recoger mi vestido. Todavía no, mi vida, respondió Soledad, intentando que su voz sonara tranquila. Debe estar atascada en el tráfico navideño. Pero a las 10 de la mañana, la excusa del tráfico ya no era sostenible. La inquietud de Soledad se estaba convirtiendo en una irritación palpable. El plan para el día era muy claro: Elara iría al mercado de mariscos, luego a la vinoteca, luego al supermercado para los ingredientes restantes. El tiempo corría. A las 11, sonó el teléfono de la casa. Era el dueño de la marisquería. Señora Soledad, le llamo por el pedido de langostinos y percebes. Su hija dijo que pasaría a primera hora a pagar el anticipo, pero no ha venido. Si no lo paga en la próxima hora,
tendré que venderle el género a otro cliente. Esto en Navidad vuela. El pánico, frío y afilado, finalmente atravesó la armadura de arrogancia de Soledad. Colgó el teléfono y miró a su alrededor. La cocina, que el día anterior le había parecido un lienzo en blanco para la obra maestra de su fiesta, ahora parecía un espacio vacío y desolador. El horno apagado. La encimera desnuda. No había nada. Ramiro, gritó hacia el salón. Ramiro, ven aquí ahora mismo. Mi padre apareció, con el periódico en la mano y una expresión de fastidio. ¿Qué pasa, mujer? No se puede leer tranquilo en esta casa. Pasa que tu hija es una irresponsable, chilló Soledad, agitando el teléfono en el aire. No aparece, tiene el teléfono apagado y los proveedores están empezando a llamar. Va a arruinar la fiesta de Dalia. Dalia, que había estado escuchando, soltó un gemido. Lo sabía. Sabía que nos haría esto. Es una egoísta. Siempre me ha tenido envidia. Durante la siguiente hora, la casa se sumió en el caos. Soledad llamaba frenéticamente a mi número, una y otra vez, como si la insistencia pudiera materializarme en la cocina. Ramiro, por primera vez, parecía genuinamente preocupado, no por mí, sino por el inminente desastre social. Dalia caminaba de un lado a otro, alternando entre el llanto y los ataques de ira. La fachada de familia perfecta se estaba desmoronando, y ni siquiera habían servido el primer canapé. La criada, la patrocinadora, la solucionadora de problemas, había desaparecido. Y ellos, por primera vez, se enfrentaban a un vacío que no sabían cómo llenar. A miles de kilómetros de ese caos, yo estaba sentada en el patio de un pequeño hotel boutique en el corazón de Oaxaca. El aire era cálido y olía a flores y a tierra húmeda. El sol de mediodía se filtraba a través de las hojas de un enorme árbol de bugambillas, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo de baldosas. Frente a mí, sobre una mesa de hierro forjado, había una taza de café de olla, humeante y especiado, y un plato de fruta fresca, mango, papaya y piña, cortada en trozos perfectos. Había llegado hacía un par de horas. El vuelo había sido tranquilo. El asiento 1A, una revelación. Por primera vez, no había llegado a mi destino con la espalda dolorida y las rodillas agarrotadas. Había llegado descansada. Después de dejar mi maleta en la habitación, una estancia preciosa con un pequeño balcón que daba a un jardín interior, salí a caminar. Me perdí por las calles empedradas, maravillándome con los colores de las fachadas, azul cobalto, amarillo ocre, rojo carmesí. Entré en una iglesia, la de Santo Domingo, y me senté en un banco, no para rezar, sino para absorber el silencio y la majestuosidad del lugar. Vi a los artesanos vender sus alebrijes en la plaza. Compré un pequeño colibrí de madera, con las alas pintadas de 1000 colores. Ahora, de vuelta en el hotel, me sentía en paz. Una paz que no era la ausencia de ruido, sino la presencia de mí misma. Conecté mi teléfono al wifi del hotel, no por necesidad, sino por curiosidad. Era como asomarse a un hormiguero que acabas de patear. La pantalla cobró vida con una furia digital. 63 llamadas perdidas. 112 mensajes de WhatsApp. Notificaciones de Instagram. Respiré hondo y, en lugar de abrir la aplicación de mensajería, abrí Instagram. Era el campo de batalla de Dalia, su reino. Fui a mi perfil, un perfil casi inactivo con apenas un par de fotos antiguas. Pulsé el botón para crear una nueva publicación. Elegí una foto que acababa de tomar, la taza de café de olla sobre la mesa, con el patio floreado y soleado desenfocado al fondo. Una imagen sencilla, serena. No era una foto ostentosa. No había yates ni champán. Solo una taza de café y un momento de paz. Y entonces, escribí el pie de foto. 2 palabras. Navidad para mí. No etiqueté a nadie. No añadí ninguna ubicación. No escribí un largo párrafo explicando mi decisión. No necesitaba justificarme. Las 2 palabras eran suficientes. Eran una declaración, no una explicación.
un acto de afirmación, no de venganza. Publiqué la foto. Y luego, hice algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Entré en la configuración de mi cuenta y la puse en modo privado. Después, busqué los perfiles de Soledad, Ramiro y Dalia, y los bloqueé. Uno por uno. El gesto fue limpio, digital, indoloro. Apagué el wifi de mi teléfono y le di un sorbo a mi café. Estaba delicioso. El colibrí de madera que había comprado descansaba junto a mi plato de fruta, sus alas de colores brillando bajo el sol de Oaxaca. Sabía que, a cientos de kilómetros de distancia, esa simple foto de una taza de café estaba a punto de causar una explosión. Pero la explosión ya no podía alcanzarme. Estaba en un lugar donde el ruido de sus vidas ya no era mi banda sonora. Estaba, por fin, en silencio. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Aunque yo no estaba allí para presenciarlo, podía imaginar la escena con una claridad cinematográfica. La publicación de Instagram fue la confirmación final, la prueba irrefutable de mi deserción. Imagino a Dalia, probablemente en medio de una crisis nerviosa, actualizando su feed de noticias compulsivamente hasta que vio la foto. La taza de café, el patio soleado. La paz. Mi paz, construida sobre las ruinas de sus planes. El teléfono debió de pasar de mano en mano. La incredulidad en la cara de mi padre. La furia transformándose en una especie de colapso en la de mi madre. La fiesta, oficialmente, había muerto antes de nacer. Lo que siguió debió de ser un espectáculo de humillación. Las llamadas a los 27 invitados. Puedo oír la voz de mi madre, intentando mantener la compostura, inventando una excusa poco convincente. Ha surgido una emergencia familiar. El Ara no se encuentra bien. Sí, una pena. Ya lo celebraremos en otra ocasión. Cada llamada, una pequeña muerte para su orgullo. Dalia, por su parte, probablemente se encerró en su habitación, bombardeando a sus amigas con mensajes dramáticos, pintándome como la villana, la hermana monstruosa que le había arruinado la Navidad a propósito. Se alimentaría de su compasión, convirtiendo su propia vergüenza en un arma para victimizarse. Y luego, cuando todos los invitados estuvieron informados y el silencio incómodo se apoderó de la casa, comenzaría el verdadero juego, el de la culpa. No se mirarían a sí mismos, a su egoísmo, a sus demandas irrazonables. Buscarían un único chivo expiatorio. Imagino a Dalia bajando las escaleras, con los ojos hinchados. Todo es tu culpa, mamá, le gritaría a Soledad. Siempre la has consentido demasiado, siempre has dejado que se saliera con la suya. Soledad, incapaz de aceptar su propio fracaso como manipuladora, se volvería contra mi padre. ¿Y tú? Nunca dices nada. Te quedas ahí sentado mientras tu hija nos falta al respeto. No eres un hombre, eres un mueble. Ramiro, acorralado, finalmente diría algo, pero sería para defenderse a sí mismo, no a mí. ¿Y qué querías que hiciera? Es igual de terca que tú. Se lanzarían acusaciones como granadas de mano en la sala de estar, destruyendo los últimos vestigios de su autoengaño. La casa, que debería haber estado llena de risas y música, se llenaría con el sonido feo de una familia implosionando. Y todo por una fiesta. No, no por una fiesta. Por una vida entera de dar por sentado a la única persona que los mantenía a flote. Pasé la Nochebuena y el día de Navidad en un estado de maravillosa soledad. Comí mole negro en un restaurante familiar, bebí mezcal artesanal mientras escuchaba a un trío tocar música local en una plaza, y dormí 10 horas seguidas sin ninguna interrupción. Fue la primera Navidad en más de una década que no terminé exhausta, con dolor de espalda y oliendo a pavó. Durante esa semana, exploré las ruinas de Monte Albán, me maravillé con el árbol del Tule y compré textiles hechos a mano en Teotitlán del Valle. Y en uno de esos tours, conocí a Lucía. Era una diseñadora gráfica de la Ciudad de México, unos años mayor que yo, que también viajaba sola. Conectamos al instante.
Tenía una energía tranquila y una risa fácil. Una tarde, sentadas en un café, después de varios días de conversaciones superficiales, me armé de valor y le conté todo. Le conté la historia de la fiesta, de los 8.000 euros, de la llamada de mi tío, de la foto de Instagram. Ella escuchó pacientemente, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, esperaba un consejo, una opinión, quizás incluso un poco de lástima. Pero lo que me dio fue mucho más valioso. Me miró directamente a los ojos y dijo: Elara, eso que describes no es una familia. Es un sistema de abuso. Y tú no lo arruinaste, te escapaste. Eres increíblemente valiente. La palabra valiente me desarmó. Nunca nadie me había llamado valiente. Me habían llamado responsable, trabajadora, buena chica. Pero, ¿valiente? La validación de una extraña, de alguien que no tenía ningún interés personal en mi vida, fue como un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía tan abiertas. Esa conversación me cambió. Me hizo darme cuenta de que mi historia no era una anomalía vergonzosa, sino un patrón reconocible de toxicidad. Cuando volví a Monterrey, una semana después del Año Nuevo, me sentía como una persona diferente. Lo primero que hice fue ir a una compañía de telefonía y comprar una nueva tarjeta SIM. Un número nuevo. Una vida nueva. Envié un mensaje de texto a las pocas personas que quería mantener en mi vida, mi tío Cosme, un par de amigas del trabajo y, por supuesto, Lucía. A nadie más. Luego, entré en mi antiguo apartamento, empaqué mis cosas más importantes en cajas y llamé a una empresa de mudanzas. Había encontrado un lugar nuevo, más pequeño pero más luminoso, en una zona diferente de la ciudad. Bloquearlos en Instagram había sido el primer paso. Cambiar de número fue el segundo. Mudarme fue el tercero. Estaba construyendo una fortaleza, no para mantener a la gente fuera, sino para mantenerme a mí misma a salvo dentro. Un mes después, la vida había adquirido un nuevo ritmo. Mi nuevo apartamento, aunque modesto, se sentía como un santuario. Lo llené de plantas y de libros, cosas que me nutrían el alma, no que me la vaciaban. En el trabajo, mi nuevo puesto era un desafío gratificante. Mis compañeros notaron el cambio. Te ves más ligera, me dijo una amiga. Y era verdad. Había soltado un peso que llevaba cargando toda mi vida. Una tarde de sábado, sentada en mi nuevo balcón con una taza de té, abrí mi computadora portátil. Por costumbre, mis dedos casi abren una hoja de cálculo para revisar presupuestos. Pero me detuve. En lugar de eso, abrí un documento de Word en blanco. En la parte superior, escribí un título: Plan de inversión para Elara. Debajo, empecé a crear una lista. No eran números, eran promesas. Terapia, una sesión por semana. Inversión en salud mental. Clase de baile, salsa. Los martes por la noche. Inversión en alegría. Fondo de viaje, Oaxaca, un pequeño porcentaje de mi sueldo cada mes. Inversión en libertad. Decir no, practicarlo al menos una vez al día, aunque sea en cosas pequeñas. Inversión en autoestima. Miré la lista. Era el plan de negocios más importante de mi vida. Sonreí. Durante años, había pagado por amor, había financiado la paz y había subsidiado el afecto. Me habían emitido facturas emocionales que pagaba puntualmente. Ahora, había una nueva factura sobre la mesa, la única que importaba. La factura de mi propia serenidad, de mi propia felicidad. Y esa, me prometí a mí misma, era la única que pagaría gustosamente por el resto de mi vida.